Hola a todos y todas, mi nombre es Guillermina Ferrari, soy ingeniera agrónoma, docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Me invitaron a participar de este taller para compartir con ustedes diferentes aspectos de la producción de alimentos y básicamente para para abordar esta problemática, este objetivo del desarrollo sustentable, que es el objetivo número 2, que habla de poner fin al hambre en el mundo. Bueno, desde la agricultura podemos decir que la agricultura aporta a este objetivo, que es poner fin al hambre del mundo, porque es la actividad o el conjunto de actividades y conocimientos que desarrolla el hombre y están destinados a cultivar la tierra para obtener productos vegetales, para la alimentación tanto del ser humano como del ganado. Entonces vemos que a través de la agricultura lo que hacemos es producir alimentos. A nivel mundial, estos son los cultivos más desarrollados a nivel mundial. Vemos que tenemos la caña de azúcar es el cultivo que abarca mayor superficie, siguen las hortalizas, luego el maíz, que es el tercer cultivo a nivel mundial, pero es el primer cereal. Cuando hablamos de cereales son aquellos granos que se cultivan por el alto contenido de almidón que tienen y se los destinan a la molienda para la obtención de harinas. Entonces, el maíz es el principal cereal, luego siguen raíces, tubérculos, acá hay alimentos muy importantes como la papa, la mandioca, la batata y otros de menor importancia, pero que también forman parte de las dietas y forman parte de la alimentación de los seres humanos. Luego siguen las oleaginosas, que son aquellos cultivos que se llevan adelante por el alto contenido de aceites que tienen sus granos, es el caso de la soja, del lino, de la colza, el girasol. Después las frutas, luego sigue el arroz es el segundo cereal en importancia en cultivo, en superficie bajo cultivo. Luego sigue el trigo, que es el tercer cereal, o sea, a esos granos que se cultivan por el alto contenido de almidón. Y ahora vamos a ver qué pasa en forma particular. Y vemos que estos cultivos que se dan en distinta proporción y distinta cantidad a nivel mundial, en particular lo que ocurre con el maíz es que ha habido en los últimos años, en los últimos 14 años, muestra la Filmina, un incremento tanto en la producción, en la cantidad, en las toneladas producidas a nivel mundial, como en la superficie bajo cultivo. Lo mismo ocurre con el arroz también, el arroz es si bien es el cereal, el segundo cereal en producción, es el más consumido a nivel mundial, gran parte de la población mundial se alimenta o es la base de su alimentación es el arroz. Muchos países de Asia, de África, de América Latina, tienen la base de su alimentación en el arroz. Luego sigue el trigo, que si bien es importante en países como la Argentina, no es el más importante de todos los cereales, pero es muy importante. Y su producción podemos decir que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Lo que vemos es que el área sembrada ha ido variando, las cantidades producidas también, pero se han mantenido bastante constantes. En los últimos años, en los últimos 8 años, ha habido una disminución en la superficie cultivada, pero un aumento o un incremento constante en la producción. Eso se debe a materiales genéticos que producen mayor cantidad de kilogramos o de toneladas por unidad de superficie. El trigo forma parte de la canasta básica de alimentos en nuestro país. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que se consume en una familia, vamos a ver que el trigo está presente en gran parte de estas dietas. Otro producto que no es un cereal, pero que es el más consumido también a nivel mundial, es la papa. La papa tiene la característica a diferencia de los granos que vimos hasta ahora,
que no es un producto que se comercialice a nivel mundial, sino que se produce y se consume a nivel local. La papa ha tenido variaciones en la superficie, de hecho hace 14 años que viene en disminución la superficie bajo cultivo, pero como vemos la producción se mantiene en aumento. Eso se debe también, como decíamos hoy del trigo, a materiales genéticos mejorados que hacen que la papa rinda más. Si antes se producía determinada cantidad en la misma superficie, ahora se producen mayores toneladas en la misma superficie. Por eso, si bien el área no ha aumentado el área sembrada o el área plantada con papa, sí ha habido aumentos en los rendimientos. La soja es la oleaginosa más cultivada a nivel mundial. Vemos que la superficie cultivada con soja se ha ido incrementando en forma constante a lo largo del tiempo. Y también las cantidades producidas. Este incremento se debe a la gran diversidad de cultivares que tiene la soja, que hace posible que se la cultive en diferentes superficies. También se debe a que el grano de soja que se utiliza en gran parte del mundo es un organismo genéticamente modificado, lo que se denomina un transgénico, que es acompañado con un paquete de insumos que hace que sea relativamente sencilla desde el punto de vista tecnológico su cultivo y que abarque diferentes regiones. Y ahora vamos a ver que a eso también se le suma que los responsables de este tipo de producción tienen la capacidad económica de abarcar estas grandes superficies. Bien, este mapa da cuenta de la producción de carne, o lo que podemos decir proteína de origen animal. Cuando lo analizamos en millones de toneladas de proteína de origen animal, vemos que en función de la región que estemos analizando, muchas veces esas proteínas son originarias de la carne de pollo, en este caso, o carne y huevo de pollo, o carne de cerdo, mientras que en otras regiones otras proteínas son importantes, como puede ser la de carne vacuna, leche vacuna, y mientras que el pollo sigue siendo muy importante, ¿no? Acá. A nivel mundial es muy diversa y depende de las características culturales de cada región, cuál es la proteína que se consume, pero bueno, en líneas generales, la más importante y la más recurrente y está presente en todos lados es la de pollo, por el ciclo corto que tiene ese animal, por lo fácil de obtener y lo fácil de criar. Mientras que las otras proteínas van variando. La superficie total bajo cultivo a nivel mundial ha ido incrementándose. O sea, lo que vemos es que cada vez hay más superficie bajo cultivo. Esto se debe a diferentes cuestiones. Por un lado, el desplazamiento de actividades productivas como puede ser la ganadería, que lo que ocurre en gran parte del mundo es que esta ganadería o este ganado, esas vacas, cerdos que ocupaban grandes superficies, cada vez ocupan menores superficies debido a la posibilidad del engorde a corral. O sea, antes en la Argentina lo habitual era que la vaca caminara y pastara y de esa manera se alimentara, y ahora se da lo que es conocido como el engorde a corral. Y entonces de esta manera esa superficie ahora se ocupa para otro tipo de cultivos. También esta habilitación de tierras o este incremento de la superficie bajo cultivo, y sobre todo en los países en desarrollo, se debe al gran porcentaje de desmonte y alta tasa de desmonte que ocurre a nivel mundial. Bueno, vimos qué se produce, ahora vamos a ver quiénes son los responsables de la producción. Los responsables de la producción son diversos y en el mundo toman diferentes tipos de tipologías de productores, pero nosotros vamos a agrupar en dos grandes grupos. La agricultura familiar, por un lado, que es la que vemos en esta filmina, que es muy importante, el 90% de las explotaciones, o sea, de las unidades de producción son familiares,
y están administradas por las familias, por un miembro de la familia o por la familia entera, e intervienen en las actividades productivas. A su vez, el 80% de los alimentos los produce la agricultura familiar, y la agricultura familiar es el sector de la economía que más empleo genera en el mundo. El otro grupo importante de productores lo podemos agrupar en lo que se denomina agronegocio. Y es importante no por la cantidad de personas, sino por la superficie y por los volúmenes de producción agropecuaria que están a su cargo. El agronegocio son grandes transnacionales, en algunos casos son grandes empresas nacionales, se cuentan con los dedos de una mano en cada uno de los países, y a nivel mundial son relativamente pocos, si los comparamos con la agricultura familiar, abarcan grandes extensiones de tierra, y no se ocupan únicamente de la producción primaria, o sea, la producción de cultivos en el campo, sino que por lo general son empresas que integran la producción de semillas, la producción de agroquímicos, de maquinaria, la comercialización externa, son dueños de puertos, de flotas marítimas, y también la comercialización minorista a través de las grandes cadenas de hipermercados. Y a su vez tienen un importante protagonismo, si bien pueden ser dueños o pueden ser parte, de lo que es la agroindustria, que es la industria que se ocupa del procesamiento de los productos agropecuarios para la obtención de alimentos. Entonces vimos qué producimos, vemos quiénes lo producen, ahora pensemos cómo se producen esos alimentos. También vamos a hacer dos grandes generalizaciones. Una es la agricultura convencional y otro sistema de producción que es la agroecología. Por medio de la agricultura convencional, lo que se da es una gran utilización de agroquímicos de síntesis. Algunos los denominan agrotóxicos, otros fitosanitarios, pero son productos que produce la industria química y se destinan para el control de malezas, de enfermedades y de plagas en los cultivos. Este tipo de agricultura tiene una tendencia al monocultivo o a la especialización en pocos cultivos. Si se dedican a la ganadería, lo hacen en la ganadería corral o bajo encierre, que es lo que se denomina como feedlot. Son productores de commodities, de estos productos que se comercializan a nivel internacional y cotizan en la bolsa. Por supuesto que la agricultura convencional tiene impacto negativo, tanto en la degradación del suelo como en la contaminación y en la pérdida de biodiversidad. Mientras que la agroecología es un sistema de producción que tiene en cuenta el ambiente, tiene en cuenta los ciclos naturales que se dan de los nutrientes y del agua, tiende a la diversificación para el equilibrio de estos agroecosistemas, y a su vez contempla la comercialización con un sistema de comercialización que sea justo, tanto para el productor como para el consumidor, el que produce los alimentos como para el que lo consume. Hay un equilibrio y se tiene en cuenta también esto. Bueno, ¿y qué pasa con la alimentación? Vemos que la producción de cultivos cuyo destino es la alimentación es cada vez mayor a nivel mundial. Se han incrementado tanto las superficies en cultivo como los rendimientos de los principales cultivos. Sin embargo, lo que podemos observar con esta curva, que la problemática de la subalimentación es una problemática vigente a nivel mundial. Lo que podemos decir que actualmente existen 750 millones de personas subalimentadas. Y si tenemos en cuenta la problemática de la pandemia que estamos transitando a nivel mundial, hay datos que indican que para el 2030 van a ser 840 millones de personas las que vayan a tener problemas de alimentación. Un número aún más preocupante es la cantidad de personas que padecen hambre severa en la actualidad, y son 135 millones de personas. Entonces,
nos quedamos reflexionando en qué pasa si la producción aumenta, la superficie bajo cultivo aumenta, y aumenta a una mayor escala de lo que aumenta la población. ¿Por qué subsiste la problemática del hambre en el mundo? Una de las explicaciones, una sola, es que muchos de estos cultivos que son alimentos y que originariamente se los cultivaba como alimentos, ya no se los destina para la alimentación, sino que tiene otros usos. Uno de esos otros usos son los biocombustibles. Eso pasa con el maíz, con la yuca o la mandioca, que es una raíz con un alto valor alimenticio, una raíz que tiene mucho contenido de almidón, con el cultivo de azúcar, con los aceites, y ahí se pone en juego la soja. ¿Cuál es el impacto ambiental, entonces? No solamente que estos alimentos tienen otros usos, otros destinos, sino además también entra en juego qué pasa con la distribución de estos alimentos. Y otro condimento que queremos poner en discusión a través de este taller es cuál es el impacto ambiental de la producción agropecuaria. Cada vez producimos más en mayor cantidad de superficie, desplazando actividades productivas como la ganadería o deforestando. No solo no satisfacemos la problemática del hambre mundial, sino que además esta producción tiene un impacto ambiental. Y vemos que el impacto ambiental es diferente según el tipo de agricultura que se trate. Si nosotros vamos a la agricultura convencional, que es la que mayor superficie abarca y que está en manos por lo general del agronegocio, vemos que tiene consecuencias negativas, como la contaminación, el deterioro de los ecosistemas, la exclusión, la pérdida de biodiversidad. Cuando hablamos de exclusión, hablamos de exclusión de poblaciones, pérdida de flora, de fauna, etc. Mientras que la agricultura familiar, y si esta agricultura familiar tiene un manejo agroecológico, puede servir para el abastecimiento local de alimentos, o sea, abastece localmente de alimentos, respeta el medio ambiente, los ciclos naturales de los nutrientes y el ciclo del agua, genera trabajo, genera inclusión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de producción de alimentos y si pensamos en poder abordar este segundo objetivo para el desarrollo sustentable, que es poner fin al hambre en el mundo, no solo tenemos que tener en cuenta la producción de alimentos, que está muy bien que trabajemos en eso, que aportemos conocimientos y que cada vez se produzca alimento de mejor calidad, sino quiénes producen, cómo producen, qué consecuencias tiene esa producción, qué pasa con la distribución de esa producción, y otro aspecto importante a tener en cuenta es qué pasa cuando esa producción, que es un alimento, no se la destina precisamente a alimentarnos. Bueno, muchas gracias. Pongo fin a esta presentación. Hola a todos, gracias Guille por tu primera parte del video. Yo les voy a presentar en esta segunda parte la pérdida de ecosistemas y biodiversidad en el contexto de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Maya, soy ingeniera forestal, estudié también en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente soy becaria en el Sistema Científico Tecnológico Nacional, el CONICET. Como primer punto, definir muy brevemente a qué nos referimos con biodiversidad. Es la diversidad de vidas, tanto vegetales y animales, producto del proceso de evolución y selección a lo largo, digamos, de todo este tiempo. A veces, algunas de las definiciones también toman en cuenta la diversidad de ecosistemas presentes en el mundo, es decir, considerando cómo se interrelacionan comunidades vegetales y animales con el entorno físico que les da soporte. En este mapa podemos ver en zonas rojo oscuras las mayores regiones con alta presencia de diversidad animal. Vemos que en general está asociado a biomas de tipo selva, bosques y sabanas tropicales y subtropicales.
mencionarles estos dos componentes. Por un lado, el convenio sobre la diversidad biológica, cuyo órgano rector es la Conferencia de las Partes. El convenio sobre la diversidad biológica es un instrumento internacional, surge en el marco de la Cumbre de Río del 92 y tiene por objetivo la conservación de la biodiversidad biológica. El otro componente es la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. Este es un organismo intergubernamental independiente creado en el 2012 con el objetivo de evaluar el estado de la biodiversidad y de los servicios de ecosistemas. Un segundo punto es los servicios ecosistémicos. Nosotros definimos la biodiversidad y los servicios ecosistémicos justamente son los beneficios que las personas obtienen de estos ecosistemas y de esta biodiversidad principalmente mencionada. Estos servicios, según la evaluación de los ecosistemas del milenio, se clasifican en 4 tipos. Por un lado tenemos los servicios de aprovisionamiento, como pueden ser la producción de alimentos, de fibras y de combustibles. Un segundo conjunto de servicios son los de regulación, que son los que afectan el clima o las inundaciones y enfermedades. Un tercer grupo son los servicios culturales, que proporcionan beneficios recreativos, estéticos o espirituales. Y un tercer grupo, que son los que se denominan servicios de soporte, porque justamente brindan soporte a los otros 3 tipos de servicios, y son los de formación de suelo, los de fotosíntesis y los de ciclado de nutrientes. Bien, ¿cómo se relacionan estos 2 primeros puntos? Definimos biodiversidad, definimos cuáles son las diferentes utilidades o servicios que obtenemos de esta biodiversidad, pero desde hace ya varias décadas el uso de estos recursos de alguna forma indiscriminada o más bien poco planificada ha desencadenado que la mayor parte de los indicadores de los ecosistemas y de la diversidad biológica muestren un rápido deterioro. En números podemos mencionar que a la actualidad el 75% de la superficie terrestre ha sufrido alteraciones. Lo mismo o similar pasa con la superficie oceánica. El 66% de esa superficie ha experimentado alguno de los efectos de los usos. Un tercer punto es que se perdió más del 85% de la superficie de humedales en todo el mundo. Este mapa que estamos viendo es similar al que vimos al principio, donde veíamos la biodiversidad, pero acá ahora vemos en zonas rojas, rojos oscuros, los impactos en la cantidad de especies. Estos puntos rojos son zonas fuertes de pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Y como vemos, está asociado también a las zonas donde nosotros veíamos la mayor biodiversidad. Es decir, no solo tenemos impacto en esa biodiversidad, sino que los impactos están dados en las zonas donde hay mayor biodiversidad, lo cual enfatiza este efecto de pérdida. Bien, ahora podemos preguntarnos entonces, ¿cuáles son los impulsores de esos cambios en los ecosistemas? En general se llaman drivers, pero en términos específicos son esos impulsores o fuerzas. Estas fuerzas pueden ser indirectas o directas. Las indirectas pueden ser, por ejemplo, la demografía, o sea, la población, los cambios tecnológicos, los estilos de vida. Y estos impulsores indirectos tienen efectos sobre los impulsores directos, como pueden ser la captura, por ejemplo, de peces o animales o la aplicación de fertilizantes. Estas interacciones también pueden tener lugar a más de una escala. Cuando hablamos de escala, nos referimos, por ejemplo, a escalas locales o escalas regionales y escalas mundiales. Y todos estos efectos y impulsores de cambio pueden estar relacionados y traspasar esas diferentes escalas, tanto geográficas como temporales.
A modo de ejemplo, podemos decir que un aumento en la demanda mundial de madera podría tener un efecto en una pérdida regional de cobertura forestal, y esa pérdida de cobertura forestal tener efectos en el aumento de las magnitudes de inundaciones en, por ejemplo, en una determinada ciudad o localidad. Bien, entonces acá tenemos de nuevo los impulsores indirectos y los impulsores, cómo afectan a los impulsores directos. Vemos que el cambio en el uso de la tierra o del mar y la explotación directa conforman aproximadamente el 50% de esos impulsores directos. Como para dar magnitud a estos cambios, podemos mencionar que la extensión y las condiciones de los ecosistemas naturales se ha deteriorado en un 47%. También podemos mencionar que la abundancia en biomasa de mamíferos se redujo en un 82%. Y por último, que el 72% de los indicadores elaborados por pueblos indígenas o comunidades locales muestran un deterioro en todos sus elementos naturales. Entonces, una pregunta subyacente que en general se hace la comunidad científica, la comunidad en general, es cómo vamos a seguir produciendo bienes y servicios para una población en constante aumento sin perjudicar o sin seguir perjudicando y exacerbando la pérdida de los ecosistemas y de la biodiversidad. Bien. Acá yo quiero hacer énfasis en dos componentes. Por un lado, los sistemas agropecuarios y por el otro lado, las políticas. En este esquema que me resultó interesante mostrarles, voy a poner énfasis en estos dos componentes que no están explícitos en esta figura, pero sí son un tanto subyacentes a ello. Por un lado, como dije, los sistemas agropecuarios. En tanto a los sistemas agropecuarios, pensar en cómo son esos sistemas y quiénes producen. Un poco Guille ya nos contó al principio de esta presentación. Otro punto es cómo es la distribución de alimentos, y un tercer punto es cómo es el acceso a la tierra y cómo es la estructura social agraria. Estos componentes, digamos, estarían relacionados o serían subyacentes a la zona de lo que son los puntos de apoyo. Por otro lado, las políticas en términos generales, pero en particular las relacionadas a la gestión del territorio, a las estrategias de manejo de los recursos y a las acciones concretas, se pueden plasmar en lo que en este gráfico es la zona de las palancas, denominadas intervenciones de gobernanza de agentes múltiples. Bien, teniendo en cuenta este esquema y cómo estos dos componentes podrían entrar en este esquema, me resultó interesante pensar que de acuerdo al país que analicemos o a la región donde nos estemos situando, a mismos esquemas políticos o esquemas agropecuarios, podemos tener diferencias en dónde está el punto de apoyo. Esas diferencias van a estar relacionadas a la historia de cada uno de esos países y regiones, a cuáles son sus relaciones de poder respecto a otros países y cuáles son sus valores culturales también. Entonces, todas estas relaciones van a tener efectos diferentes en los impulsores directos de cambio. En este sexto punto, quiero presentar en concreto, digamos, un marco más amplio de todas estas cuestiones que venimos discutiendo, de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos y los cambios del uso. ¿Qué tienen en común todos estos aspectos que venimos mencionando? Tienen en común las relaciones humanidad o población con la naturaleza. Lo que se empieza a ver desde hace algunos años es que estos dos componentes se empiezan a desdibujar, y la idea de ecosistema asociado
a lo natural, a lo prístino, a lo que hay que conservar, a lo que es intocable, empieza a tener mucha más relación con los sistemas sociales. Entonces el componente humano empieza a ser un factor intrínseco en este medio. Entonces surge el concepto de socioecosistemas como un concepto más amplio y con mayor potencialidad para entender estos procesos de cambio. La realidad es que esto sucede también en el seno de lo que muchos llaman un cambio de era geológica, un cambio que se sitúa aproximadamente a mediados del siglo XX, donde se considera que la actividad humana directa o mediada, por supuesto, por las capacidades de la industria y de la tecnología, ha realizado modificaciones tales en el planeta que superan a las posibles modificaciones impulsadas por fuerzas naturales. Este periodo ha tomado el nombre de Antropoceno. Acá me tomo un momento artístico relacionado con este concepto. Estas son fotos del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky. En su proyecto El Antropoceno captura algunas de las más impactantes influencias de la actividad humana en distintos puntos del planeta. Y ya entrando en la recta final de esta presentación, las filminas siguientes tienen algunas de sus obras. Bien, entonces para ir concluyendo, tenemos una agenda de desarrollo que incluye 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Los conceptos y relaciones que abordamos hasta ahora están estrechamente relacionados con este objetivo. Este objetivo particular número 15 es el de gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Este objetivo se resume en este concepto de vida de ecosistemas terrestres. Bien, en consecuencia, quiero dejar planteado algunas propuestas o preguntas que nos pueden servir de herramientas para pensar el seguimiento y evaluación de este objetivo. Por un lado, la primera propuesta es pensar en qué hay y en qué condiciones está. Me refiero a en qué hay en términos de especies, en términos de coberturas naturales, y en qué condiciones está es si están conservadas, si están antropizadas, y en qué grado están degradadas o conservadas. Un segundo punto es pensar en quiénes gestionan esas tierras, cuál es la población rural y por supuesto cuál es la población urbana, quiénes son los tomadores de decisión sobre esas tierras y cómo es la tenencia de las tierras y la estructura social agrícola. Un tercer punto es cuáles son las políticas relacionadas, por supuesto, tanto a gestión de los recursos naturales como a la gestión relacionada a la población. Con estos tres ítems, nosotros lo que vamos a poder hacer es identificar vacíos de información o vacíos de política y o falencias en estos dos componentes. Entonces, según el país donde nos situemos, la región que estemos analizando, en términos generales y para presentarlo de forma sencilla, nos podemos encontrar con tres escenarios. Un primer escenario es que detectemos la falta de información, es decir, la falta de información básica, como por ejemplo las especies presentes, el estado de los bosques, las comunidades que los gestionan. Otro escenario que podemos encontrarnos es que tenemos información, pero que las políticas sean deficientes, es decir, no haya leyes de protección o de gestión responsable, no haya, por ejemplo, acuerdos de conservación internacional, etc. Y un tercer escenario en el cual nos podemos encontrar es que la información y las políticas sean adecuadas, pero que así todo existan falencias en el manejo de los recursos naturales. En este caso particular es un desafío pensar e ir más allá de
cuáles son entonces las restricciones para poder hacer un manejo más sustentable de nuestros recursos naturales y de poder sostener la biodiversidad en el planeta. Para finalizar, les dejo disponible 3 materiales que me parecen los más relevantes a nivel mundial, donde van a encontrar estadísticas y muchas de las gráficas que fueron presentadas. Agradecemos, por supuesto, con Guille la posibilidad de esta presentación y esperamos que les sirva y les sea provechoso a toda la audiencia. Muchas gracias.